Hey Pixers, ¿qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse, yo soy Carlos y en el video de hoy vamos a ver cómo distribuir objetos en Blender utilizando nodos de geometría. Esta técnica es muy útil cuando necesitas crear escenas con, por ejemplo, mucha vegetación o simple y sencillamente distribuir muchos objetos a lo largo de tu escena. Pero antes, un mensaje muy importante. Este tutorial es traído a ustedes por Domestika, la comunidad creativa que está revolucionando el mundo del aprendizaje en línea. Aprende de los mejores en la industria. Domestika reúne expertos creativos para que te guíen en cursos profesionales que despiertan tu imaginación. Ya sea que quieras aprender diseño, ilustración, marketing, escritura creativa y más, Domestika tiene de todo. A tu ritmo, sin límites y con acceso ilimitado. Yo personalmente he tomado varios cursos en esta comunidad y los recomiendo ampliamente. También, si están en inglés, no te preocupes, todos los cursos tienen subtítulos. Eleva tus habilidades creativas al siguiente nivel y únete a la comunidad Domestika hoy mismo utilizando el link en la descripción para tener un 10% de descuento. Pero bueno, sin más, vamos al video. Ok chicos, entonces en este proyecto lo que vamos a estar haciendo es, al final de cuentas, un modificador utilizando nodos de geometría que nos permita distribuir cualquier objeto que nosotros indiquemos en una colección sobre el objeto que tiene el modificador. Y va a estar muy padre ya que podemos inclusive crear objetos que nos sirvan como obstáculo para nuestra distribución, ya sea que movamos el objeto o que movamos nuestra malla principal que tiene el modificador. Estos van a interactuar con toda nuestra distribución y lo vamos a hacer desde cero. Para esto vamos a iniciar con un nuevo proyecto de Blender y vamos a agregar un Shift A Mesh Plane. Vamos a escalarlo 10 veces su tamaño y vamos a aplicar la escala con Control A, Apply Scale. Aquí déjenme prender mis atajos para que los puedan ver ustedes. Y déjenme ponerlos por aquí. Yo creo que aquí los voy a dejar. Entonces, ya que aplicamos la escala, vamos a entrar a modo edición y vamos a subdividir este plano para que funcione de mejor manera. Entonces, aquí en el panel operador vamos a ponerle en Number of Cuts unos 100 cortes para que quede bastante densa nuestra geometría. No es necesario que tenga tanta geometría, pero sí es muy útil que no tenga nada más una cara nuestro plano para que funcione mejor. Ahora, también otra cosa que voy a hacer aquí para que vean que también funciona con superficies distorsionadas es que voy a mover con mi edición proporcional un poquito ese vértice hacia arriba en el eje Z y voy a aumentar la influencia para hacer como una montañita ahí y este lo voy a poner hacia abajo para tener aquí como un valle. Entonces, ya que lo tenemos así, voy a hacer clic derecho, Shade Smooth y vamos a nuestro espacio de trabajo de nodos de geometría. Aquí voy a hacer este panel hacia acá y vamos a agregar un nuevo árbol de nodos de geometría. Aquí le voy a poner Scatter de distribución y aquí en estos nodos es donde voy a empezar a trabajar. Voy a mover mis atajos aquí arribita y el primer nodo que quiero conectar es el nodo de Shift A Search Distribute Point on Faces. Este nodo lo que va a hacer es que va a encontrar todas las caras que tiene nuestro modelo, nuestra malla, y va a empezar a distribuir puntos en esas caras y aquí podemos controlar la densidad de esa cantidad de puntos. Ahora, estos puntos ahorita no son renderizables o más bien no nos sirven para renderizar, pero los podemos utilizar como referencia para en esos puntos poner objetos. Ahora, como pueden ver, esos puntos se cambiaron y ya no tengo mi plano, nada más tengo esos puntos. Si yo quiero conservar el plano, voy a utilizar un nodo de Join Geometry. Aquí en este nodo voy a conectar este Distribute Points of Faces y voy a conectar mi geometría original, que es mi plano. Y de aquí de la geometría voy a conectar a mi nodo de Group Output para que ya ahora sí tenga esos puntos sobre mi plano. Ahora, como les dije, quiero utilizar esos puntos para poner copias de algún objeto. Para esto necesito primero que nada un objeto. Voy a agregar con Shift A un Mesh Monkey que va a ser el que voy a utilizar para distribuir ahorita. Y este monito lo voy a desactivar. Voy a ir a mis filtros y aquí voy a activar este de selección y de desactivación. Lo voy a desactivar nada más para que no esté ahí en medio. Y aquí en mi plano voy a utilizar un nodo de Instance on Points, este de aquí. Este nodo lo que hace es que toma los puntos que nosotros marcamos o que distribuimos utilizando el Distribute Points on Surfaces y pone en cada uno de esos puntos
puntos la instancia de un objeto. Una instancia, en pocas palabras, es una copia que utiliza menos recursos, que nosotros podemos conectar aquí en este apartado que dice instance. Entonces necesitamos ahorita conectar este de instances aquí a la geometría en vez de el distribute points on surfaces, pero mis puntos desaparecen. Eso es porque yo no le he dicho qué instancia es la que quiero que utilice. Para esto voy a arrastrar mi Susan desde la jerarquía y voy a ponerla aquí para que me cree en automático un object info, un nodo de object info. Este nodo lo que hace es traerme toda la información de posición, rotación, escala y geometría de un objeto en mi escena. Entonces aquí voy a conectar su geometry a instance y como pueden ver, ahora sí hizo que este monito se duplicara utilizando cada uno de los puntos de mi nodo de distribute points on surfaces. Entonces aquí voy a cambiarle la densidad, vamos a ponerle algo como 10 por ejemplo, o menos, inclusive puede ser 1 para que no tenga tantos monitos. Ahora, esto lo que hace es que me conecta este objeto a este nodo de instances on points o instance on points, y eso ya de por sí está muy genial. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un grupo de objetos de los cuales quiero que mi plano, por ejemplo, o mi sistema elija al azar algunos de esos objetos y los distribuya en ese plano? Para eso lo que puedo hacer es meter mis objetos o mi grupo de objetos en una colección, y en vez de utilizar el nodo object info puedo utilizar un nodo de collection info. Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a seleccionar nuestro monito Susan y vamos a presionar la tecla M para moverlo a una nueva colección. Entonces aquí a esa colección le voy a nombrar scatter objects, y nada más para ver que sea una prueba realista y que esté agarrando los objetos que yo quiero, voy a agregar a mi escena una mesh cylinder, por ejemplo, y vamos a moverlo igual a esa colección de scatter objects. Entonces aquí en el plano vamos a eliminar este nodo de object info y vamos a agregar uno de collection info. Vamos a seleccionar esa colección de scatter objects y vamos a conectarlo de aquí de instances a instance. Y como pueden ver, ahorita ya me empezó a agarrar, pero nada más tomó en cuenta los cilindros, no está tomando en cuenta mi monito. Esto es porque aquí tenemos que configurarlo a relative para que no afecte la posición de mis objetos originales a la posición de mis instancias en el plano, separate children y reset children. Y también debo de activar mi Susan en la escena, y si lo que quiero es que no se vean mis objetos, puedo desactivar la colección como tal. Entonces ahora sí, como pueden ver, ya tiene aquí distribuido tanto el cilindro como el monito, pero como pueden ver están todavía muy ordenados y queremos tener tal vez un poquito más de variación. Ahora noten aquí que cualquier objeto que entre en esta colección de scatter objects va a ser instanciado en el plano, así como si yo quito algún objeto, por ejemplo vamos a quitar de aquí el cilindro, vamos a presionar X y vamos a eliminarlo, solamente se van a duplicar o se van a instanciar los objetos que estén en esa colección. Entonces vamos a agregar en este caso un cubo en vez del cilindro y vamos a ponerlo en esa colección. Sí, nos va a tapar un poquito, pero podemos por ejemplo hacerlo un poquito más chiquito y aplicar su escala para que lo aplique, y ahora sí podemos empezar a jugar un poquito más con este sistema de nodos. Vamos a ocultar estos scatter objects y vamos a regresar a nuestro plano para trabajar con la rotación y con la escala. Y aquí como pueden ver en este nodo de instance on point podemos conectar o podemos controlar más bien la rotación tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z, pero como pueden ver si la modificamos, voy a regresarlo a 0, modifica todas nuestras instancias al mismo tiempo. Entonces lo que podemos hacer es, en vez de utilizar esta área de aquí, podemos utilizar nodos para que se cambie esa rotación o esa escala de manera aleatoria. La forma más fácil es cambiar la escala, entonces vamos a hacer esa primero y después regresamos con la rotación. Entonces para la escala vamos a utilizar un nodo de random value y va a ser tan simple como conectar este valor aquí a la escala de nuestros objetos. Y como pueden ver, ya empieza a utilizar este random value para determinar la escala de mis instancias. Ahora, como pueden ver aquí, cuando estamos haciendo ese duplicado, tanto la cabeza del monito como el cubo quedan en el mismo lugar de cada instancia. Esto es porque aquí en nuestro nodo de instance on points debemos de activar esta opción de pick instance.
Entonces, eso lo que va a hacer es que va a tomar nuestra colección y de esa colección va a elegir uno de los objetos de esa colección y va a duplicar ese por cada uno de los puntos de mi nodo de Distribute Points on Surfaces, o Faces más bien. Y acá abajo, en mi nodo de Random Value, yo puedo determinar un valor de escala mínimo y un valor de escala máximo. Entonces, con eso puedo jugar para tener varias escalas. Inclusive pueden ser negativas, no lo recomiendo, pero algo así podemos empezar a trabajar. Ahora, la rotación es un poquito más difícil. Vamos a dejarlo esto como por aquí. Y en la rotación es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos un random value, si nosotros, por ejemplo, conectamos este aquí a la rotación, como pueden ver, todos se van a mover al mismo tiempo y todos se van a mover al mismo lugar y no va a haber como tal esa variación. Entonces, lo que tenemos que hacer es utilizar igual un nodo de random value, pero ahora vamos a utilizarlo en vez de en modo float, vamos a utilizarlo en modo vector. Esto lo que va a hacer es que me va a dar 3 valores para cada uno de esos mínimos y máximos. Entonces, si yo conecto este value a rotation, como pueden ver, ya empieza a tener ese valor como aleatorio. Ahora, aquí tenemos dos opciones. Una es si queremos que nuestras instancias giren en todos sus ejes, lo podemos dejar así y aquí nada más pues cambiar la rotación en el eje exclusivo que yo quiero cambiarla, ¿no? O la otra es si nosotros queremos que queden siempre en vertical y solo giren alrededor de un eje, podemos agregar para esto un nodo de Combine XYZ. Entonces vamos a presionar Shift A, Combine XYZ y vamos a conectar este vector a max. Y así como pueden ver se alinean y solamente van a girar en el eje que nosotros le digamos. Entonces en situaciones como pasto o rocas que como tal deben de girar con relación a su eje Z, podemos modificar únicamente el eje Z y así nos va a dar un giro aleatorio de cada una de nuestras instancias. ¿Ya vieron? Y ahora sí, ya vamos a tener algo un poquito más parecido a lo que queremos. Y también en ambos nodos de Random Value vamos a tener este apartado que dice Seed, que nos va a permitir cambiar esa semilla de aleatoriedad, permitiéndonos explorar de manera muy rápida varias configuraciones de ese sentir aleatorio, tanto en la escala como en nuestra rotación. Entonces, con esto ya tenemos nuestro sistema muy bien equipado, ya lo tenemos bastante bien como para empezar a agregar densidad, por ejemplo, aquí en Distribute Points on Surfaces, agregar objetos a la colección para que podamos meter pasto, rocas, lo que sea, y podemos cambiar su rotación en cualquiera de los ejes, así como cambiar su escala y tener variación en las semillas. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un objeto? Vamos a agregar, por ejemplo, una esfera, vamos a hacerla un poco más grande y vamos a aplicar su escala, y yo quiero evitar ese objeto porque si se fijan, aquí hay un poco de intersección y aparte, si nos vamos a la vista de rayos X de wireframe, tenemos objetos dentro de este objeto. Si nosotros queremos evitarlo, vamos a poder configurar nuestro árbol de nodos de geometrías para que esto suceda. Pero antes vamos a cambiar su modo de visualización para que podamos verlo un poquito mejor. Aquí en Viewport Display, en Display As, vamos a ponerle en Wire para que nada más nos aparezca el alambre. Y ahora sí, vamos a seleccionar nuestro plano y vamos a configurar ese comportamiento. Para esto vamos a utilizar un nodo de Raycast. Este nodo lo que hace es que emite un rayo, por así decirlo, del objeto o de la geometría que nosotros elijamos y va a servir para muchísimas cosas. Va a poder determinar de cuando ese rayo golpee contra otro objeto, cuando golpee la posición, el normal, la distancia, el atributo. Es muy complejo este nodo, pero ahorita el que vamos a utilizar es este de isHit. Entonces vamos a traer esa esfera aquí a nuestro árbol de nodos de geometría y vamos a conectar su geometría aquí a Target Geometry, y lo que queremos es conectarlo de aquí de isHit a este apartado de selección de Instance on Points. Entonces eso lo que va a hacer es que al momento de conectarlo aquí a la selección, solamente va a seleccionar los objetos que estén dentro de esa geometría. Entonces si yo, por ejemplo, escalo esta esfera, tal vez ahorita no funcione, pero si activamos esta opción de Relative, ahora sí va a
ser dinámico. Voy a poder escalarla o moverla y solamente donde esté esa esfera es donde vamos a tener objetos agrupados, ¿no? O objetos distribuidos. Pero esto no es en realidad lo que nosotros queremos. O sea, sí está muy padre, pero no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que esos objetos eviten al objeto. Y para eso vamos a utilizar un nodo de Boolean Math. Aquí lo vamos a configurar. En vez de AND, vamos a ponerle NOT y vamos a conectar aquí el isHit. Y de aquí vamos a conectar el Boolean a Selection. Y como pueden ver, ahora sí, esa esfera es evadida por nuestros objetos, haciendo un bastante buen trabajo en evitar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos igual tener varios objetos que sean evitados? De igual manera, nosotros podemos ocupar una colección. Entonces, vamos a agregar esta esfera a una colección. Vamos a presionar la tecla M, New Collection, y vamos a poner obstáculos, Obs. Nada más le voy a dejar en Obs. Y de igual manera, vamos a traer esa colección aquí a nuestro árbol de nodos de geometrías y el instinto nos diría que solamente tendríamos que desconectar este nodo de Object-Info, conectar las instancias al Target Geometry y configurarlo para Relative, Separate Children y Reset Children. Pero si se fijan, no funciona. ¿Por qué? Porque una, vamos a tener que desactivar este Reset Children y dos, vamos a utilizar un nodo que dice Realize Instances. Esto lo que va a hacer es que va a aplicar esas instancias en donde quiera que estén y ya eso va a permitir que se lea como una geometría como tal. Entonces aquí si yo agrego por ejemplo un Mesh Cube, vamos a hacerlo más grande y a aplicar su escala y vamos a moverlo un poquito hacia acá. Vamos a cambiar su visualización a Wire y lo movemos a esa colección de Obs. Como pueden ver, ya en automático los objetos en mi colección empiezan a evitar ese objeto cube y así con todos los objetos que yo tenga en mi escena. Bueno, no en mi escena, sino en esa colección. Puedo agregar más a esa colección o inclusive puedo mover ese plano y no importa en dónde estén los objetos, siempre serán evitados. Y listo, con eso vamos a tener completo nuestro sistema de nodos de geometría. Ahora, esto está muy padre, pero es un poco complejo de utilizar. ¿Por qué? Porque para cambiar los parámetros y eso, necesitaríamos entrar a este sistema de nodos y pues modificar esos parámetros. Entonces, para evitarnos ese paso de configurarlos en el espacio de trabajo de nodos de geometría, podemos sacar parámetros de este árbol de nodos para que sean visibles en el panel de modificadores y sea mucho más fácil de utilizar. Para esto, lo que vamos a hacer es que si se fijan, aquí en este Group Input tenemos una bolita gris. Si nosotros conectamos cualquiera de las opciones de cualquiera de los nodos que estén dentro de este árbol a ese puntito gris, fíjense lo que va a pasar. Por ejemplo, vamos a empezar con la densidad de nuestro nodo de Distribute Point on Surfaces y fíjense cómo ese parámetro es expuesto aquí en los modificadores y si nosotros lo modificamos aquí, se va a modificar por lo tanto en el nodo y en nuestro sistema. Entonces vamos a ponerlo ahí y vamos a hacer lo mismo con todos los demás nodos. Por ejemplo, vamos a utilizar este Collection Info, que es nuestra colección de objetos a distribuir. Vamos a conectarlo aquí y como pueden ver, aquí ya me pone para seleccionar una colección. Puedo quitarla y elegir otra o puedo elegir esa de Scatter Objects de nuevo. Ahora, si nosotros queremos cambiar el nombre del parámetro que queremos observar en nuestro modificador, lo que podemos hacer es presionar la tecla N para sacar nuestro menú lateral y como pueden ver, cuando seleccionamos el nodo de Group Input, aquí nos van a aparecer todos los sockets que yo tengo aquí conectados, la geometría, la densidad, la colección. Entonces aquí en la densidad, en Density, puedo cambiarlo a español, densidad, y ya cambia ese parámetro o esa etiquetita aquí en mi modificador. Igual aquí puedo ponerle objetos a dis, porque son los objetos a distribuir, y así con cada uno de los sockets que yo ponga. Por ejemplo, vamos a conectar también la Z de aquí y vamos a ponerle a rotación. Vamos a conectar la escala, tanto mínima como máxima. Vamos a ponerle aquí escala min y escala max. Aquí, por ejemplo, podemos conectar la semilla de la rotación. Vamos a ponerle semilla rot para la rotación y
semilla es para la escala. Y si quiero reordenarlos, puedo nada más hacer clic y arrastrar para dejarlos en donde yo quiera. Por ejemplo, la rotación la voy a poner abajo de la rotación y ahí está: rotación, semilla rot, escala mínima, escala máxima, semilla escala. Y otra cosa que también podemos configurar es aquí en mi Distribute Points on Faces, puedo cambiar a Poisson Disk. Esto lo que va a hacer es que va a darnos una distancia mínima entre objetos y una densidad máxima de mi distribución. Entonces esto va a evitar que los objetos se entrecrucen. Entonces puedo subir esto y como pueden ver van a estar los objetos, pero ya la probabilidad de que se entrecrucen va a ser menor dependiendo de qué tanto yo suba este valor de distance min. Entonces vamos a ponerlo en algo como por aquí y en density max puedo subirlo para que se vea más pobladito. Y fíjense cómo se ve un poquito más normal o como nosotros esperaríamos. Igual tiene un seed para cambiar esa distribución y un factor de densidad que podemos utilizarlo como un porcentaje o como un control adicional de la densidad. Entonces vamos a conectar igual esos dos acá, esos 3, 4 acá. Vamos a darle la distancia mínima, la densidad máxima la voy a poner aquí, el factor de densidad acá y la semilla vamos a nombrarlos. Por ejemplo, acá arriba está la densidad, entonces vamos a cambiar la distancia acá arriba, el density factor aquí y la semilla aquí. Entonces va a ser densidad, factor densidad, distancia objetos y semilla densidad. Y ya nada más para terminar este modificador, vamos a conectar hasta acá abajo esta collection info para que me permita seleccionar la colección de los objetos que van a ser mis obstáculos. Entonces vamos a ponerle aquí obstáculos y listo. Con eso ya podemos estar, por ejemplo, en modo layout, seleccionamos nuestro plano y aquí en los modificadores tenemos un modificador con parámetros expuestos que nos sirve para cambiar todas esas características de nuestro sistema. Aquí, por ejemplo, el factor de densidad lo podemos bajar y subir, o si nosotros tenemos grupos de vértices, podemos aquí darle clic a esta tablita y seleccionar ese grupo de vértices para hacer pintura de vértices. Si quieren un tutorial acerca de cómo manipular eso, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Si quieren regresar al valor numérico, solo tienen que hacer clic nuevamente aquí en esta tablita. Y como les dije, podemos cambiar los objetos, tanto los que son obstáculos como los que están dispersos. Entonces, por ejemplo, si nosotros no queremos este cubo y esta Susan aquí, lo que podemos hacer es eliminarlos de esa colección. Vamos a activarla momentáneamente. Vamos a eliminar el cubo, vamos a eliminar a la Susan y podemos utilizar assets de cualquier biblioteca. Por ejemplo, yo aquí tengo la biblioteca de Botanic, que son plantas. Si quieren comprarla, les dejo aquí abajito el link y podemos utilizar, por ejemplo, no sé, estos pastos de aquí. Voy a arrastrarlos a mi escena, voy a presionar Alt G para que se vayan al centro y vamos a moverlos a la colección de Scatter Objects y fíjense cómo con esto ya están ahí en mi escena. Vamos a utilizar también por ejemplo, Alt G, vamos a moverlo a Scatter Objects y vamos a utilizar también estos de aquí, Alt G, M, Scatter Objects, y ahora sí podemos seleccionar nuestro plano, cambiar la densidad, vamos a hacer una densidad bastante grande, aquí en la distancia vamos a bajarla para que esté un poquito más frondoso y fíjense cómo así bien rápido podemos crear escenas bastante complejas, y por cada uno de estos assets ustedes pueden crear nuevos modificadores. Entonces supongamos que no nos gustó un asset o queremos que esté menos presente en nuestra escena, lo podemos quitar de nuestra colección. Por ejemplo, vamos a seleccionar vamos a quitarlo, se quita por lo tanto de nuestro sistema y podemos agregar un nuevo modificador de nodos de geometría, conectar ese modificador de scatter, seleccionar otra colección. Por ejemplo, vamos a arrastrar nuevamente aquí, Alt G, y vamos a crear una nueva colección de scatter 2
y vamos a agregar esa colección de SCAD2. Y fíjense, aquí ya podemos cambiar la densidad de ese nuevo modificador para que esté más o menos presente en nuestra escena. Entonces, si queremos nada más algunos, pueden estar ahí y configurar los obstáculos a la misma capa para que si nosotros queremos, podamos mover esa esfera o ese cubo y que no haya pasto o no haya objetos ahí. Y como pueden ver, al utilizar estos assets de mi biblioteca de Botanic, que ya son assets preparados, si yo cambio a la vista de render, ya tengo tal y como quiero esos assets en mi escena, con la distribución del pasto y todo, listo para empezar a renderizar. Cool, ¿no, chicos? Y listo, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya servido muchísimo y si fue así, no olviden que pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También, si desean apoyar más directamente este canal mientras gozan de beneficios especiales como contenido exclusivo, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más, pueden unirse al Patreon o a los miembros exclusivos de YouTube. Pueden hacerlo ya sea en el botoncito de aquí abajo de YouTube o en el link que les dejo en la descripción. También, si desean compartir sus creaciones, pueden hacerlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si desean formar parte de una comunidad muy creativa y muy inspiradora, pueden unirse al Discord que les dejo también aquí abajo en la descripción. Ahí compartimos tips, trucos, inspiraciones, noticias y muchas cosas más. No lo olviden, yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video.